This meeting is being recorded. Va, pues nada más vamos a revisar rápido como la práctica de percolación, así si no la han tenido chance de revisar, pues nada más para verla rápido y a ver si hay dudas. Entonces aquí en el notebook exploramos de forma general, ¿no? El proceso de percolación, primero en látices cuadradas y luego ya en redes, ¿no? Para crear este notebook me basé muchísimo en cómo lo desarrolla Barrabás en su libro, ¿no? Todo lo de percolación. Él justamente empieza primero hablando de percolación en látices cuadradas, como es el fenómeno como se estudia generalmente, y luego ya pasa a estudiarlo en redes. Y bueno, esto está basado también en un artículo, aquí lo tengo abierto, que sacaron también Barrabasi con Albert y Young, ¿no? Que también ya habíamos visto, ¿no? Que justo estos autores ya habían colaborado en varios artículos anteriores que ya vimos, ¿no? En el curso. Y pues básicamente lo que ellos hacen es justamente se preguntan, ¿no? ¿Qué tan robustas o qué son las redes, ¿no? Las redes, sobre todo las redes, pues con esa característica que conocemos que es la que son libres de escala, ¿no? Y para eso, pues hacen un ejercicio, pues, de simulación, ¿no? Entonces aquí está el desarrollo en este artículo. Por ejemplo, aquí comparan distintas estructuras de red, una red con distribución exponencial y una libre de escala, y lo que hacen es percolarlas, ¿no? Entonces le van quitando nodos y ven cómo se va deshaciendo esta red, ¿no? La clase pasada vimos el proceso de transición de fase, ¿no? Entonces esta es una idea similar, ¿no? Solo que a la inversa, ¿no? Tenemos, en lugar de ir construyendo una red y ver cómo se va formando una componente gigante, aquí tenemos una red grande y le vamos quitando nodos y vamos viendo cómo se va deshaciendo, ¿no? Y aquí lo exploramos, pues, también para otro tipo de redes, ¿no? No solo para redes aleatorias. Entonces, en este artículo, pues aquí lo que hacen, aquí por ejemplo se ve cómo algunas propiedades de la red van cambiando, ¿no? Conforme le vas quitando una fracción de nodos. Aquí la F significa la fracción de nodos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están viendo cómo cambia el diámetro de la red, ¿no? Entonces, la E es una red con distribución aleatoria y la SF es la libre de escala, ¿no? Y hay dos formas, ¿no? Como exploran esta remoción de nodos, ¿no? Que uno es a través de la falla, que es quitas cualquier nodo al azar, ¿no? De todos los nodos posibles, quitas cualquiera. Y el ataque es cuando ya sigues como un criterio, ¿no? Puedes quitar los nodos dependiendo, por ejemplo, de su centralidad. Entonces ahí sigue cierta jerarquía. Y bueno, entonces la grafiquita, aquí está. Aquí justamente grafican lo que en el notebook exploramos, ¿no? Que justamente en esta gráfica C y D. Entonces, aquí la S grande significa el tamaño de la componente más grande, ¿no? Y entonces está normalizado, ¿no? El tamaño máximo es 1, ¿no? Aquí está toda conectada cuando está en valor 1 y cuando está en 0 está desconectada, ¿no? La S chiquita significa el tamaño de los fragmentos desconectados que hay en la red, ¿no? Pero ahorita nos vamos a fijar nada más como en esta otra variable que es el tamaño de la componente gigante. Entonces, aquí lo que ellos observaron fue que conforme quitabas nodos, en el caso del rojo son ataques, ¿no? Entonces, las bolitas rojas, aquí podemos ver que bajan muchísimo más rápido, ¿no? Se rompe la red mucho más rápido que en el caso de los cuadritos azules, ¿no? Que es cuando falla la red. Eso ocurre tanto para las redes aleatorias como para las libres de escala. Y entonces este resultado es el que tratamos de reproducir en el notebook, ¿no? que construimos, el de percolación. Sí. Y bueno, entonces aquí está la idea, ¿no? De qué es la percolación. Primero en un dibujito, donde pues una componente, una red, por ejemplo, en un tiempo cero puede estar toda conectada y F significa la fracción de nodos que hemos quitado, ¿no? Entonces, podemos tener una red toda conectada y vamos quitándole nodos, ¿no? Uno por uno, de forma aleatoria. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el tiempo 1 ya tenemos que quitamos un nodo, entonces tenemos que la fracción de nodos removidos es el 0.04
pero sin embargo la red sigue conectada, no tenemos todavía solo una componente. Y en el caso de ya en el tiempo 2, por ejemplo, quitamos otro nodo y en este caso ya se formaban dos componentes, ¿no? Aquí ya se desconectó la red. Y así, si seguimos este proceso, podemos llegar a fraccionar nuestra red, ¿no? Entonces, la pregunta que motiva esto es ¿cuándo deja de haber una componente gigante, ¿no? Cuando ya quitamos demasiados nodos que ya se fragmenta nuestra red. Y esa es la pregunta justamente que es relevante, ¿no? De explorar en la percolación. Y bueno, como se explora este fenómeno generalmente es en látices cuadradas. Entonces aquí en el notebook, pues justamente creo que esa primera parte de percolación en látices cuadradas podría omitirse en realidad, porque esto pues no es de redes. Pero me pareció interesante incluirlo en el notebook porque justamente tiene aspectos interesantes de programación, ¿no? Implementar este algoritmo. Entonces, pues sí, aquí en la primera parte del notebook simplemente, ¿no? Exploramos eso en látices cuadradas, entonces aquí las primeras funciones y todo que se definen son para construir esta látice, ¿no? Esta primera función que aquí definimos es para construir látices como esta figura que está aquí abajo, entonces que recibe un cierto tamaño de la látice y una probabilidad de que estén ocupados, ¿no? Que sea lo equivalente a que está el nodo o no está el nodo. Y entonces, bueno, aquí se detalla, ¿no? Todo eso. Y luego el chiste, ya que tenemos nuestra látice, es identificar las componentes, que en este caso, en el caso de látices cuadradas, una componente conectada significaría cuadritos que tienen sus vecinos, ¿no? Presentes. Entonces, eso se hace a través de esta otra función que se define aquí, que formar componentes que básicamente recibe esa látice cuadrada que ya hicimos y va explorando cada cuadrito y le va preguntando a sus vecinos si están ocupados o no, y si no están ocupados, les pide que los junten, ¿no? En una sola componente. Entonces, aquí es un algoritmo interesante, si les interesa esa parte de la implementación de algoritmos, es un algoritmo recursivo, ¿no? Como que uno llega a un nodo y luego ese nodo le pregunta a sus vecinos y luego le pide a sus vecinos que hagan lo mismo que él hizo, ¿no? Entonces repite ese proceso. Entonces está interesante, ¿no? Entender cómo funciona ese algoritmo. Sin embargo, también todo esto lo podríamos omitir porque ya hay paquetes especiales para hacer eso. Por ejemplo, en SciPy ya incluye una función que automáticamente te genera, pues, esto mismo, ¿no? Formar las componentes. Que la idea, el resultado es este, ¿no? Que tenemos nuestra látice y el chiste era encontrar diferentes componentes conectadas, diferentes cuadros que tuvieran vecinos, ¿no? Ocupados. Entonces, por ejemplo, aquí en esta látice, pues aquí todos los cuadritos que tienen uno pertenecen a una misma componente, ¿no? Son vecinos conectados. Y pues aquí tenemos como 29, ¿no? Componentes. Y simplemente la idea de la percolación, por ejemplo, en una látice cuadrada es ver si hay un camino conectado desde un extremo de nuestra látice al otro extremo, ¿no? Entonces simplemente podríamos verificar eso, ¿no? Viendo si alguna componente de hasta arriba se repite con alguna componente de hasta abajo, ¿no? Pues eso ya se implementa aquí muy, muy sencillo, con otras funciones. Aquí definimos una que ve, ¿no? Que revisa eso, ¿no? Justamente si hay alguna componente que está tanto arriba como hasta abajo de nuestra látice, ¿no? Entonces ahí ya diríamos, pues, percola, ¿no? Nuestro sistema percola. Y bueno, pero lo que nos interesa también es ver el tamaño de las componentes, ¿no? Entonces aquí también se define una función para calcular el tamaño, ¿no? De las componentes. En realidad son métodos todos basados en NumPy. Ahí si luego quieren ver los detalles. Y bueno, finalmente la idea es como obtener esto, ¿no? Algo de este estilo, donde tenemos nuestra látice, calculamos las componentes y buscamos, ¿no? Si hay algún, por ejemplo, aquí el caso de la componente 2, de todos los cuadritos con el 2, están tanto arriba como abajo, ¿no? Entonces en este caso diríamos que el sistema percola, ¿no? Hay un camino desde arriba hasta abajo. Y bueno, calculamos su tamaño y ya que tenemos todos estos elementos, el chiste es como hacer lo que hemos hecho, ¿no? En las otras clases, ¿no? Generar muchas simulaciones y ver este comportamiento, cómo cambia, y a ver si hay comportamientos interesantes. Sí, en realidad este notebook creo que está muy poco eficiente, varias cosas de lo que incluye, pero la idea justamente después era explorar eso, hacer experimentos. Y entonces eso se hace ya aquí.
donde el chiste es hacer varias repeticiones con diferentes látices de diferentes no, con diferentes probabilidades de que estén ocupadas o no, y así ver cómo se comporta. Entonces, este es como el resultado que podemos obtener de ese tipo de experimentos, donde pues aquí abajo tenemos la probabilidad de ocupación, ¿no? De que un cuadrito esté ocupado, que estaba amarillo o verde, ¿no? Y entonces vamos variando todo eso, haciendo varias repeticiones y promediando para cada uno de los valores, y podemos calcular, pues primero el tamaño de las componentes, que son las bolitas azules, y por otro lado la probabilidad de que percole, ¿no? De que sería la fracción de veces que repetimos el experimento donde sí percoló. Y pues aquí obtenemos algo similar a lo que veíamos pues la clase pasada, ¿no? Una especie de transición, ¿no? De salto, de punto crítico, ¿no? Donde pues hay cierto valor, que en este caso está pues cerca del 0.57 o algo así, donde pues pasamos de un sistema pues que no está conectado a un sistema que ya está conectado, ¿no? Entonces, cuando la probabilidad de que todos los cuadros estén ocupados, pues evidentemente pues el tamaño de la componente es grande y vamos a poder percolar el sistema. Y en cambio, cuando pues ya quitamos demasiados nodos, llega un punto donde se rompe nuestra componente gigante, donde deja de haber percolación, y pues ya los componentes son muy pequeñas, ¿no? Se hacen muy pequeñas. Y bueno, sí, en el caso de las látices cuadradas, pues ya, ¿no? El desarrollo matemático, generalmente se ha demostrado pues que este punto crítico está alrededor de 0.059, ¿no? Y bueno, eso se puede hacer para sistemas no solo cuadrados, ¿no? También se podría hacer para una látice triangular o de otro estilo, y en ese caso cambiaría, ¿no? El punto crítico donde se da este salto. Y bueno, lo que estamos haciendo ahorita en realidad sería lo equivalente a hacer esto mismo, pero en una red, ¿no? En una red regular. Sería como si tuviéramos una red rectangular y vamos quitando nodos, ¿no? Entonces esa es la idea. Ahora, para pasar a pensar en redes, la idea es dejar de pensar como en los cuadritos y empezar a pensar en nodos. Entonces sería como lo equivalente, si tenemos esta látice que está aquí en el fondo, pues donde los cuadritos grises claros son los que están ocupados, entonces sería lo mismo que tener ahí nodos conectados, e irla desconectando esta red, ¿no? Esta red regular cuadrada. Y la idea de la percolación en redes pues sería lo contrario, ¿no? Si aquí íbamos variando, aumentando la probabilidad de ocupación, pues entonces si queremos fragmentar la red sería como voltear esta gráfica, ¿no? Empezar con una red totalmente conectada e ir quitando nodos. Pero pues lo que nos interesa es explorar no solo redes cuadradas, sino también pues cualquier tipo de red. Entonces es lo que se hace después, ¿no? Implementar eso, pero con redes de cualquier tamaño. Y bueno, entonces lo que se hace aquí después es lo mismo que se hizo anteriormente, pero ya para redes, ¿no? Entonces lo que exploramos aquí primero, esta primera función que se define, hasta acá arriba, pues es la que hace básicamente todo, ¿no? La que va quitando nodos. Entonces esta función que definimos aquí recibe primero una red, el número de la fracción de nodos que queremos quitarle, y también le decimos si queremos que ataque, que los nodos los quite de una forma de ataque o de forma aleatoria, ¿no? Con esta variable que es ataque, ¿no? Si le decimos que queremos que haga un ataque, entonces va a quitar los nodos dependiendo de su grado. Y en realidad es como una función muy simple, simplemente hace, pues sí hace eso. Si en el caso de hacer un ataque, lo que hace es tomar los nodos y los ordena y le va quitando, ¿no? De la lista de nodos va quitando el nodo más grande. Y en cambio, pues cuando es de forma aleatoria, pues simplemente quitamos un nodo al azar, ¿no? Tomamos aquí un nodo al azar, por eso usamos esta función de Python de random sample, quitamos cierta fracción de nodos al azar y los quitamos de la red y ya calculamos su máxima componente y eso es lo que nos regresa, ¿no? Esta función de percolar red nos regresa al final el tamaño de la componente más grande. Y entonces aquí después se ilustra, ¿no? Aquí todo este código nada más es para hacer estas figuritas. Donde se ilustra cómo funciona esa función, ¿no? Que empezamos con una red previa a quitarle cualquier nodo, donde la fracción de nodos pues removidos es 0 y el tamaño de la componente pues es
es 99. Y después si vamos iterando, por ejemplo, en el caso de quitar nodos por fallas, entonces los quitamos de forma aleatoria. En este caso quitamos 0.6 de los nodos, y si los quitamos de forma aleatoria nos quedamos con esta red que está aquí abajo, que tiene al final su tamaño de la máxima componente es 15. Sin embargo, aquí también se ve en la sala derecha, en este caso lo quitamos por ataques, ¿no? Es decir, de acuerdo a su centralidad. Y en ese caso, quitamos la misma fracción de nodos. Sin embargo, con este otro criterio de quitarlos por su centralidad de grado, lo que tenemos es que la red se rompe más rápido, ¿no? Entonces el tamaño de nuestra máxima componente es más chiquito, aunque quitamos la misma cantidad de nodos, ¿no? Eso es por la diferencia del criterio que usamos para quitar los nodos. Y bueno, simplemente después lo que se hace para reproducir los resultados, ¿no?, de este artículo que les mencionaba, es explorar eso en redes aleatorias de R2-Renji y en redes libres de escala, ¿no? En el modelo que vimos de la red de Barrabás y Alberts. Y entonces para eso tenemos que hacer dos redes comparables, ¿no?, que tengan la misma cantidad de nodos y las mismas propiedades. Entonces, y luego hacer lo mismo que hicimos antes, ¿no?, hacer repeticiones, explorar repeticiones una y otra vez para poder calcular el tamaño promedio, ¿no?, de cómo va cambiando el tamaño de nuestra red. Y entonces aquí en esta función simplemente se definen todos los experimentos que vamos a hacer, ¿no? Entonces esta función recibe pues los valores que queremos explorar de nodos removidos, el número de repeticiones que queremos hacer por cada valor de nodos removidos, y si queremos que sea ataque. Y también aquí tiene algunos detalles de otros conceptos de programación que son interesantes, como lo que son las funciones callback o funciones anónimas, ¿no?, que si les interesa, pues ahí pueden investigar, que son un concepto muy útil en programación. Y bueno, esta función básicamente lo que regresa es, después de hacer todas estas repeticiones de un solo valor de f, les regresa, de varios valores de tamaño de red, de fracción de nodos removidos, les regresa el tamaño promedio, ¿no?, de ese experimento que hicieron. Y bueno, aquí simplemente todo este celda es para generar estas figuritas, pero ya nada más, todo depende nada más de esta función que ya definimos, ¿no?, de los experimentos. Y pues aquí está el resultado, ¿no? En este caso, aquí lo que observamos es que conforme aquí, ¿no?, en el eje de las X tenemos cuántos nodos removemos otra vez y el tamaño de la máxima componente. Y por los dos algoritmos, ¿no?, de cómo hacer percolación por fallas, ya sea pues quitando aleatoriamente los nodos o por ataque, ¿no?, quitándolos de acuerdo a su centralidad de grado. Y aquí pues está el resultado como más relevante del artículo de Barrabás y Alberts y Young, que es justamente que en el caso de redes aleatorias, en el modelo R2-Renji, pues lo que tenemos es que si hacemos la percolación, pero por fallas, es decir, si quitamos los nodos de forma aleatoria, tenemos que el punto crítico generalmente está es más bajo, es decir, rompemos la red quitando una menor cantidad de nodos que para las redes libres de escala, ¿no? Entonces, en el caso aquí de los circulitos, en la gráfica de la derecha, la roja, de la libre de escala, tenemos que llegamos como a un tamaño de red ya cero, de la máxima componente ya que se rompe totalmente, que está después, por ejemplo, del punto 8. En cambio, en la aleatoria, el punto crítico está antes del punto 8, ¿no? Sin embargo, pues en el caso de los ataques ocurre lo contrario, ¿no? El punto crítico de las libres de escala generalmente ocurre antes que el caso de las redes aleatorias, ¿no? Entonces ese es como el principal resultado de este artículo. Y lo que reproducimos fue básicamente esta grafiquita que está aquí abajo, ¿no? Esta gráfica. No, las de aquí arriba más bien, que son las del modelo justamente de R2-Renji y la de libre de escala, ¿no? Estas curvas de aquí abajo. Sin embargo, un detalle de este artículo es que aquí luego publicaron ¿cómo les dicen? Corrigendum, ¿no? O algo así. Que se habían equivocado en el código en su publicación. Si se dan cuenta aquí,
este es el caso de la red aleatoria, ¿no? Entonces, aquí las bolitas que no tienen relleno son justamente el tamaño de la máxima componente. Sin embargo, aquí le salió que el ataque y la falla, pues se comportaban igual, ¿no? Y sin embargo, lo que nos salió aquí a nosotros es que no, ¿no? Que en el caso de la falla, el punto crítico está pues mucho más arriba que en el del ataque. Y bueno, luego publicaron esta corrección, que aquí ya se ve, ¿no? Esta es la corrección de ese artículo, y aquí ya se ve el comportamiento, ¿no? Que obtuvimos en el notebook, que es que en el caso del ataque, el punto crítico pues está antes que en el de las fallas, ¿no? Y bueno, entonces es el mismo resultado, ¿no? Y en este caso el punto crítico, pues, el punto crítico en realidad varía, ¿no? Dependiendo del tamaño de red y de la estructura de la red, y el desarrollo de cuál es el punto, el cálculo exacto del punto crítico, lo desarrolla Barrabás un poco, bueno, de forma muy general en su libro. Entonces ahí si luego lo quieren revisar, al final sí llega a una expresión, ¿no? Que te dice cuál es el tamaño del punto crítico. Que creo que está por aquí abajo. Sí. Y después de todo un desarrollo, pues llega a esta expresión, ¿no? Entonces el punto crítico se da en este valor, que al final, bueno, es un punto que depende tanto del tamaño promedio, del grado promedio, como de la variancia que existe, ¿no? En la distribución del nodo. Entonces, si luego quieren revisar los detalles de este cálculo, también Newman en su libro desarrolla con otra aproximación el cálculo, ¿no? De dónde está el punto, los puntos críticos, ¿no? Donde están estos saltos de percolación. Y bueno, en realidad eso era todo este notebook. Luego ahí en la explicación, ¿no? Se discute, ¿no? Cuál sería como la estructura más robusta, ¿no? De una red, la que sería más resiliente en este caso. Y también Barrabás ahí en su libro, pues menciona, ¿no? Que una red, la más robusta, sería una como bimodal, ¿no? Donde tuvieras un nodo conectado con todos y los demás conectados nada más con un poco vecino, ¿no? Entonces tendrías como un nodo súper conectado y un montón de nodos con una distribución con un grado promedio muy bajo, ¿no? Esa sería como la red más robusta posible, según. Y bueno, el ejercicio al final era nada más reproducir eso, pero con una red real. Luego me di cuenta que aquí ya estaba todo resuelto. Entonces, sí, aquí en este caso, por ejemplo, lo hice con la red de aeropuertos y me salió el mismo resultado, ¿no? Donde pues las fallas, generalmente el salto, pues se da más arriba, ¿no? Que en el ataque. Y pues sí, ¿no? Este punto crítico varía, ¿no? Dependiendo de la red y del tamaño y de la distribución que tengamos. Y luego aquí también, luego si quieren revisar otro tipo de ejercicios de programación, pues ahí pueden entrar a los otros ejercicios. Que en este caso lo que hicimos en todo este ejercicio fue hacer la percolación, pero quitando los nodos, ¿no? Quitábamos un nodo junto con sus enlaces. Sin embargo, otra forma de percolar sería quitando los enlaces, ¿no? En lugar de quitar los nodos. Y entonces esto, en este ejercicio, pues justamente la idea es que modifiquen el algoritmo, la implementación, para poder simular eso, ¿no? La percolación, pero por enlaces. Y el resultado también está acá abajo, que al final pues se obtiene algo similar, ¿no? Donde igual tenemos un punto crítico, sin embargo el comportamiento se da de una forma distinta, ¿no? Como vamos quitando enlaces y no nodos, pues entonces por eso se forma esta otra curva, ¿no? Que es, el comportamiento es distinto en ese. Ay, no, ya no sé qué dice aquí. Bueno, no importa. Y bueno, ya el último ejercicio nada más era también extra, eso ya nada más es curiosidad de programación, que es otra forma de implementar la percolación, ¿no? Pero en látices cuadradas, pero una forma más eficiente, y esto pues ya son detalles por si les interesaba investigar más sobre otros algoritmos de computación, entonces ya es ahí si lo quieren revisar. Y pues eso era básicamente lo del notebook.